República Dominicana. Y buenos días, mundo. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Al Amanecer, el análisis con Jochi Hernández, y al amanecer, un nuevo amanecer en el Espíritu Santo. Nosotros damos gracias al Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Agradecemos a toda la gente que nos sigue tempranito en la mañana, al nuevo conglomerado de personas que se integra a la teleaudiencia de este espacio, fruto de los cambios que estamos haciendo. Nosotros vamos a estar entregándole gran parte de este programa al Señor Jesucristo, a la evangelización, pero también al fomento y va de la mano, ¿verdad?, con las buenas costumbres, los valores positivos y afines. De manera que también queremos agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible, ¿verdad?, que este espacio pueda realizarse cada día. Vamos de inmediato a pedirle a nuestro señor director que nos ponga la canción. No, vamos antes de la canción, Lynn, vamos a darnos el spot de oración. Vamos a iniciar el programa encomendándonos al Señor y pidiéndole a Dios, como siempre, la bendición para este maravilloso pueblo del Ceibo. Yo quiero pedirle a todos nuestros televidentes que están en la casa que nos acompañen en actitud de oración. La oración es una comunicación con el Señor, con nuestro Creador. Y no importa que usted esté en la cocina, en el baño, en el área de lavado, al frente. Si usted nos está viendo, acompáñenos en oración, porque Dios, sin lugar a duda, va a escuchar la mañana de hoy nuestra oración, la cual siempre es aceptada en Él. De manera que vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor lo bueno que Él ha sido con nosotros. Si nos pone el cintillo con nuestros patrocinadores que apoyan que se predique el Evangelio, que hay algunos que no lo apoyan, que no le importa nada lo que tenga que ver con Dios, pero nuestros patrocinadores siempre apoyan que nosotros dentro del programa hagamos estos segmentos de orden cristiano. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, grande y temible entre las naciones, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de amor, de bondad, de misericordia, que has mostrado el más grande amor al personificarte
en la persona de Jesucristo, tu único Hijo, y venir y entregarte, humillarte hasta los humos, morir en la cruz de aquel Gólgota, aquel lugar de la calavera, aquella tarde, la cruz del Calvario. En esa cruz cambió la historia de la humanidad. En esa cruz uniste a la nación santa de Israel con todo el pueblo gentil, dando acceso a la salvación de toda la humanidad. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio de la cruz. En esta hora, desde este terruño de Santa Cruz del Ceibo, República Dominicana, reconocemos tu gran amor, oh Señor, y exaltamos tu nombre. Oramos, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oramos que tú bendigas este pueblo, que tú bendigas con toda bendición a la ciudad del Ceibo, porque la riqueza que viene de ti, Señor, la bendición que viene de ti, oh Padre, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tú eres la prosperidad de este pueblo. Tú eres, Señor, el avanzar de este pueblo. La prosperidad del Ceibo, el avance de esta ciudad no está en las manos de los gobiernos, ni de los políticos, ni de los funcionarios. El avance de la provincia del Ceibo está en tus manos, Jesús. Bendice esta ciudad, bendice esta provincia, bendice esta nación. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, hemos orado. Amén y amén. Vamos a poner ahora sí, señor director, en nuestro tiempo de adoración, una canción que tenemos que interpreta esa gran artista cristiana, Jennifer Salinas, Incomparable. Vamos a verla y espero que la disfruten ahí tranquilito en sus hogares, y luego vamos a compartir un texto bíblico y al final entonces vamos a hacer un recorrido por algunos periódicos a ver cómo está nuestra nación. Esperamos que en la misericordia del Señor pues hoy no tengamos que ver en los titulares, ¿verdad?, tantas muertes y eso. Quiero pedirle al pueblo de Dios de aquí, a nuestros hermanos evangélicos, adventistas, católicos, que oren, que recen, ¿verdad? Hay muchos cristianos que están siendo asesinados en Libia y en varios países del Oriente. Imágenes desastrosas. Mientras nosotros estamos aquí en algunas ocasiones pensando cuál es la religión verdadera, o cuál es la verdadera iglesia de Cristo, o en cuál se puede hacer esto, o en cuál no se puede hacer. Mientras a veces nos entretenemos en eso, hay mucha gente muriendo por causa del Evangelio, simplemente por decir que son cristianos. Entonces nosotros necesitamos orar, necesitamos romper esas fronteras denominacionales, esas fronteras religiosas, y ponernos a uno y orar por el pueblo de Dios en todo el mundo que está siendo perseguido por causa del Evangelio de Cristo. Vamos a adorar al Señor con este tema en la mañana de hoy.
Entonces vi a querubines callar y estar muy quietos mientras tú leías decir que eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres Bien, gracias por continuar con nosotros en este espacio de Al Amanecer, hoy en un nuevo amanecer en el Espíritu Santo. Y yo quiero compartir unos 2 o 3 versículos bíblicos. Si usted tiene una Biblia a mano, si tiene una Biblia en su casa y quiere compartirla, o sea, quiere compartir lo que vamos a leer, si no, también puede anotar los versículos y luego, pues, usted puede rumiarlo, ¿verdad? Releerlo. Quiero compartir en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Evangelio de Juan 1:1. Yo quiero decirle a nuestros seguidores, al pueblo de Dios, que ustedes deben, ¿verdad?, de algún modo apoyar a los empresarios, a las empresas,
a las tiendas, a las agencias que apoyan los programas de carácter cristiano. Usted debe apoyarlo consumiendo sus productos, porque así como hay comerciantes que uno va y le dice, vamos a poner un programa cristiano, necesito un patrocinio, y te dicen sí, así hay otros que porque es cristiano te dicen no, y no lo ponen el anuncio, no apoyan. Pero el pueblo evangélico debe apoyar a los patrocinadores de los programas cristianos y consumir sus productos, porque están siendo parte, directa o indirectamente, de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Juan 1:1, el Evangelio, no las cartas. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, en el origen de las cosas, ¿verdad? De donde nacen las cosas, en el principio, en el Génesis, era el Verbo. El Verbo es la palabra. El Verbo es la palabra. La palabra es las Sagradas Escrituras. Es lo que está escrito. En las Escrituras está plasmado la palabra de Dios. A nosotros nos inculcaron desde niños, ¿verdad?, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando en esta explicación teológica profunda, si se quiere, hoy simple, en el lenguaje bíblico, porque de algún modo se nos ha explicado, reexplicado y así sucesivamente lo que esto significa. Pero yo supongo que en el tiempo de Antiguo Testamentario y de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica primitiva, entiéndase la iglesia que fundó Jesucristo y que fundaron los apóstoles después que Jesús ascendió al cielo, decir que en el principio era el Verbo a lo mejor no era tan fácil de digerir por la gente de aquel tiempo. Sin embargo, hoy, reitero, nosotros lo digerimos más fácil. En el principio era el Verbo, o sea, en el principio era ¿qué? La palabra. Nosotros entendemos que por la palabra del Señor todas las cosas fueron hechas, porque fue Dios a través de su palabra que dijo secuencialmente, hágase esto, hágase aquello, y todo se hizo, y fue bueno a la vista del Padre, que había ordenado que se hiciera por su palabra. Entonces, cuando nosotros nos dice la Sagrada Escritura que en el principio era el Verbo, o sea, era la palabra, nos está diciendo que en el principio, desde el principio, la palabra de Dios ha sido el eje central, ha sido el núcleo, ¿verdad?, de todo lo concerniente a lo que el hombre puede y no puede ver, a lo que el hombre visualiza claramente y a lo que apenas puede escuchar o estipularlo de misterio. O sea, aquí todo se refiere a la palabra. En el principio lo que era es la palabra. ¿Y qué era la palabra? Bueno, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o sea, la palabra estaba con Dios. Y el Verbo, o sea, la palabra, era Dios. Por eso yo decía, hace unas 2 semanas, tuvimos el privilegio de compartir la palabra de Dios en la iglesia Caminando con Jesús, que pastorea el reverendo Roberto Vilorio. Estuvimos por allá hace más o menos 15 días, o creo que este martes hace 15 días, sí, el martes hace 15 días, que estuvimos esa maravillosa oportunidad, porque nosotros no merecemos esto, ¿verdad?, sino que el Señor ha tenido misericordia nuestra y estamos en el proceso.
de Él. Entonces, en ese sentido, yo explicaba ya, señores, que las Sagradas Escrituras es el texto que muestra en todo su esplendor la persona de Dios. Yo le decía, esto es la Biblia, es Dios escrito, es Dios plasmado. Porque lo que nos está diciendo aquí Juan es que en el principio era el verbo, ¿verdad? El verbo es la palabra son las escrituras es la Biblia. O sea, en el principio era la Biblia. Y la Biblia era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y la Biblia era Dios. O sea, el concepto de la personificación de Dios escrita en todo su esplendor son las Sagradas Escrituras. Por eso siempre, durante todo el recorrer de la historia que podamos hacer, nos hemos dado cuenta que ese libro, el mejor bestseller año tras año, el libro más vendido, millones de copias anualmente se imprimen y ahora millones de copias se descargan digitalmente a través de los medios que la ofrecen en internet, comprada y gratuita, todas las versiones posibles. Aquí mismo yo tengo varias versiones en esta mini laptop. Usted la puede tener en su iPhone, en su iPad, en su smartphone, en su teléfono Android, usted lo descarga. La Biblia, la muestra misma de Dios. En el principio eran las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras eran con Dios, o sea, estaban con Dios, salieron parte de la misma sustancia, una especie de clon de Dios. Es Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, para que lo podamos digerir de una manera más fácil, vamos a leer el versículo 2 de Juan, para ver cómo, ¿verdad?, una especie de complemento. Dice, o sea, refiriéndose al verbo, a la palabra, era en el principio con Dios, o sea, estaba con Dios. Versículo 3 dice, y esto es muy importante para que usted vea la facultad de la palabra, del verbo, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, de Dios. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él, o sea, por el verbo, fueron hechas. No algunas cosas. Por eso yo le decía al principio, que nosotros entendemos que todas las cosas fueron hechas por la palabra, porque Dios fue el que dijo, hágase. Y a medida que Dios secuencialmente iba diciendo, hágase, se iba haciendo. Dios lo decía, o sea, era la palabra lo que Dios decía. Entonces, esa palabra era con Dios y esa palabra era Dios. O sea, la palabra, el verbo, la palabra, las escrituras, las Sagradas Escrituras, como decimos. Dice, todas las cosas por Él, por el verbo, por la palabra, por Dios fueron hechas, no algunas. No es como un fascineroso dijo que todo fue hecho de la nada. No sé por qué, yo sé por qué siempre se quiere poner en poco la palabra, porque al poner en poco la palabra, estamos poniendo en poco, ¿verdad?, a con quien estaba la palabra, que es Dios. Entonces, todas las cosas por Él, y lo personifica aquí Juan, y lo señala como un nombre, ¿verdad?, no como un artículo definido, sino como un pronombre personal. Él, y lo señala. Un pronombre, un adjetivo acusativo, Él acentuado, refiriéndose al verbo, no como una cosa, no como un verbo que usted busca en el diccionario, el verbo comer, sino un verbo, el verbo único, como una persona, lo estipula aquí. Mira, no me había fijado en eso, pero nosotros, ¿verdad?, que hemos
tenemos unos años de experiencia en la enseñanza de otros idiomas, lógicamente podemos caracterizar fácil por el desenvolvimiento que tenemos en algunas áreas de la literatura, de la gramática, principalmente. Todas las cosas dice que por él, y lo acentúa, diciéndote que ese él es un pronombre personal, no es un adjetivo posesivo, es un pronombre personal, él, y se lo está refiriendo a él, a la segunda persona del singular, él, como que es un agente, porque lo es. Dice todas las cosas por él, y está hablando del verbo, está hablando de las escrituras, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, otra vez, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin la palabra, sin el verbo. Pero quiero seguir leyendo. Dice que en él, estamos hablando del verbo, y yo le dije ya que el verbo es la palabra. Dice que en él estaba la vida. ¿Quién fue que dijo yo soy la vida? Jesús. No sé si se dan cuenta de todo esto que hemos venido hablando. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En él, en el verbo, fueron creadas todas las cosas. Y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahora te dice que en él estaba la vida, pero resulta que Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo también, yo soy la luz del mundo, y aquí Juan, el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, te está diciendo que el verbo es la vida, y que el verbo es la luz, porque te está diciendo que en él estaba la vida, y en él estaba, y él era la luz. Jesús dijo, yo soy la luz, y Jesús dijo, yo soy la vida. Entonces nos estamos refiriendo al verbo, que significa palabra, ¿verdad? Y la palabra es la palabra de Dios, las escrituras. Y ahora me está diciendo que ese verbo, que fueron en él creadas todas las cosas, y que sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho, también es la vida, y también es la luz. Entonces, en el versículo, déjame ver, en el versículo 9 dice que aquella luz verdadera, a que en él estaba la luz, ¿verdad? Él era la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, ese verbo que es desde el principio, ese verbo en el cual fueron creadas todas las cosas, ese verbo en el cual sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ese verbo en el cual estaba la vida, ese verbo en el cual era la luz del mundo, ahora dice que esa luz del mundo, esa luz que es verdadera y que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba. Lógico que en el mundo estaba, porque sin él nada de lo que, si en él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y todas las cosas por él fueron hechas, entonces él estaba plasmado en su obra, en lo que él había hecho. Dice, y el mundo, míralo ahí, por él fue hecho, aunque el mundo no le conoció, ¿verdad? Hay una parte donde dice, míralo aquí, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, ese verbo vino, ese verbo se personificó en una persona. Ese verbo se personificó en la luz, se personificó en la verdad, se personificó en las Sagradas Escrituras, se personificó en la vida. Vino a lo mismo que él había creado, porque sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y qué pasó? Que lo que él creó no lo recibieron. Dice, pero, versículo 12 de Juan 1, pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre,
Ahora resulta que el verbo tiene nombre. Todavía no hemos visto el nombre, pero ya tiene nombre. Por eso es que se refiere a él como una persona allá, cuando dice que todas las cosas por él, y lo señala como una persona, aplicándole un pronombre acusativo. Acusativo no de acusación, es un término simplemente gramatical. La gente los profesores de literatura que nos ven y la gente que tiene un nivel, ¿verdad?, de estudio, que ha pasado por esto y que lo recuerda, porque a veces también hemos estudiado esto y no nos acordamos, imagínense. No vivimos todos los días hablando de esto, pero se refiere a él, todavía cuando no se habla de personas, sino de verbo, dice que todas las cosas por él fueron hechas, y que sin él, y vuelve y lo señala, acentuando ese pronombre personal acusativo que se refiere siempre a persona. Entonces dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay una parte, aquí, este es el versículo que ando buscando. Versículo 14. En el principio era el verbo, la palabra, ¿verdad? Sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sin la palabra. Nada, porque en él, en la palabra, en el verbo, fueron creadas todas las cosas. Y él es la vida, y él es la luz, y esa luz vino a lo que él había creado, ¿verdad? Porque él creó todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Pero lo que él creó, a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron, tú puedes recibir el verbo, tú puedes recibir la vida, tú puedes recibir la luz, porque a todos los que les recibieron les dio el derecho, la facultad, la potestad, la fuerza de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo del cual hemos hablado tanto en estos minutos, aquel verbo que era desde el principio, aquel verbo que comienza las Sagradas Escrituras, en el principio era el verbo, aquel verbo en el cual todas las cosas fueron hechas, aquel verbo por el cual todas las cosas fueron hechas, aquel verbo en el cual fuera de él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, aquel verbo en quien estaba la vida, aquel verbo en quien estaba la luz que alumbra a todo hombre, y la luz en las tinieblas resplandece, y esa luz vino a este mundo, a lo que él mismo verbo había creado, y esos no les recibieron. O sea, nosotros, creación suya, no les recibimos, pero a los que decidimos dentro del global conglomerado creativo de Dios, los que decidimos nosotros, nadie va a decidir por usted, ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios. Dios no hizo robot, ni hizo televisores para controlarlo con un telecomando a distancia. Es una decisión suya y mía. A los que decidieron recibirle, a esos le dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo, el creador, aquel verbo, la palabra, aquel verbo, el origen, aquel verbo, las escrituras, aquel verbo, la vida, aquel verbo, la luz, aquel verbo, el camino,
aquel verbo, la puerta por donde entran las ovejas, fue hecho carne. O sea, toda esa esencia fue hecha carne. O sea, se hizo una persona. Y cuando se hizo carne, cuando se hizo una persona, cuando se hizo un hombre, habitó, o sea, vivió, convivió entre nosotros, entre los hombres. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A nosotros nos enseñaron en la catequesis, lo escuchamos en cada misa, y el verbo fue hecho carne. Y a veces no entendemos. Y a veces no entendemos. El verbo fue hecho carne. La palabra se hizo una persona. En otras palabras, el verbo, que es la palabra, se hizo un hombre. Por eso, si usted no respeta las Sagradas Escrituras, usted no respeta a Dios. Si usted no respeta, si no le da la debida reverencia a las Sagradas Escrituras, usted no reverencia a Dios. Porque las Sagradas Escrituras es Dios. No ha habido otra forma en que podamos estudiar a Dios, sino a través de las Sagradas Escrituras. Y lo que se sale de ahí, eso es presunción. Eso es un quizás, un tal vez. Es por eso que nosotros a veces decimos, ¿pasó? Es por eso que decimos que usted no puede en un servicio dedicado al Señor de 2 horas, usted pasarse 1 hora y 50 minutos en otra cosa y darle 10 minutos a la palabra. Entonces es una conferencia, es un taller, es un seminario, es cualquier cosa de estos términos que aplicamos para asuntos seculares. Hay que darle el tiempo a la palabra de Dios. Nosotros hemos llegado a la parte final del programa. Usted va a poder ver este programa en Actualidad Ceibana, en nuestros sitios en internet, www.teleste12.com, en vivo, online, y en nuestros portales, nuestros blogs, nuestros sitios de Facebook y de YouTube. Jochi Hernández Gómez. Y tenemos una página también en Facebook que se llama Un Nuevo Amanecer en el Espíritu Santo. De manera que nosotros quisiéramos invitarle a todos ustedes a mantenerse, ¿verdad?, presentando siempre esta provincia al Señor, y agradecer como siempre a patrocinadores que sí quieren que se divulgue el Evangelio, que sí quieren que se hable de cosas positivas en la televisión, a patrocinadores que cuando tú le dices de los segmentos nuevos, te dicen que sí, apoyan. Hay otros que no les interesa nada de lo que tenga que ver con el Evangelio. Pero nosotros, a medida que el tiempo vaya transcurriendo, vamos a ir aconsejando al pueblo cristiano. Cuando digo al pueblo cristiano no me refiero a los evangélicos, a los pentecostales, al pueblo cristiano. Hay mucha gente que sigue los principios de Cristo, que no necesariamente están dentro de una denominación. Y nosotros vamos a hablar de eso y le vamos a aconsejar dónde debe reunirse aquí y cuáles productos debe consumir. Gracias a ustedes por habernos acompañado, que Dios les bendiga mucho. Sigue en sintonía de Teleeste Canal 12. A continuación viene Levántate con nosotros, amigo Luis Chala y Rosalía Linares. Sigue en sintonía de Teleeste Canal 12. Dios les bendiga a todos.
Este ha sido un espacio pagado. Teleeste no se solidariza necesariamente con los conceptos emitidos en el mismo. Teleeste, Canal 12, el canal del pueblo.